Bienvenidos a otra OSCE clase. Hoy vamos a ver operaciones con intervalos. Les preparé una presentación para explicar cómo funciona cada una de las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento aplicado a los intervalos. Bien, la unión. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un intervalo. Voy a hacer zoom para que no nos distraigamos en el otro intervalo. Vamos a fijarnos solamente de este. Y aquí nos podemos fijar que tenemos el intervalo de -1 abierto a 2 abierto. ¿Por qué podemos decir que es abierto? Porque tiene círculo blanco. Esto significa que es abierto y que no es parte del intervalo. Recuerden, cuando decimos que es abierto, es que no es parte, no es un número que sea del intervalo. ¿Quiénes sí son números del intervalo? Son aquellos como por ejemplo el 0 está por aquí, también el 1 está por acá, bueno, de esta forma, así y así, ahí está. Pero también están los decimales, por ejemplo, está aquí el -0.5 o aquí se encuentra el 1.5. Entonces, todos esos que se encuentran sobre esa línea roja van a ser cerrados y solamente van a ser abiertos cuando se indique, y esto se indica de forma ya sea con un círculo blanco o bien son las zonas no pintadas. Entonces, de nuevo, todo esto que está pintado de rojo es cerrado. ¿Okay? Todos esos son cerrados. Y los que están con un punto blanco, como acá o como aquí, o bien aquellos que no se encuentren pintados, son abiertos. Bien, entonces es -1 abierto a 2 abierto. Y para el otro intervalo vemos que es de 2 cerrado a 5 abierto. Si queremos hacer la unión de estos dos intervalos, la unión es como si fuera una suma. Es decir, vamos a juntar los dos para hacer uno solo. Entonces imagínate este intervalo bajando a donde se encuentra la línea de abajo. Es decir, todo este intervalo lo trasladamos a la parte de abajo y nos va a quedar algo así. Aquí va a estar este puntito azul, así, ok, digamos así. Obviamente aquí pues está en blanco. Luego tenemos esta línea roja. Y luego tendríamos nuestro -1. Abierto igual. Aquí está. Entonces vemos que, la única parte donde podría haber conflicto es esta zona del 2. Y vemos que al hacer la suma, como si fuera una pieza de Lego, estos dos van a encajar. Resulta que abierto, lo voy a poner abierto, unión cerrado es igual a cerrado. Y esto quiere decir que ese es parte del intervalo. El 2 es parte del intervalo solución. Entonces, como es parte del intervalo solución, quiere decir que sí se va a encontrar pintado de rojo el 2. Por lo tanto, el intervalo respuesta va a ser de -1 abierto a 5 abierto. De nuevo, lo que hicimos fue sumar estos dos intervalos. Aquí está. Sumamos este intervalo con este otro. Pero al hacer la suma vemos que aquí coinciden. Entonces, ¿qué pasa con esa coincidencia? ¿Cómo se resuelve ese conflicto de esa coincidencia en la unión? Bueno, pues se hace la operación de unión. Abierto, unión cerrado es igual a cerrado. ¿Y qué significa que el 2 sea cerrado? Pues que está incluido en el intervalo. Es decir, por eso platiqué qué significa cerrado. Cerrado es cuando tenemos el puntito así como acá, o bien cuando se encuentra pintado el intervalo. Entonces aquí el 2 quiere decir que se encuentra pintado, porque los extremos no va a ser el 2. Los extremos va a ser el -1 y el 5, como ya vimos, porque se va a formar una sola línea.
una sola línea que empieza en -1 abierto y que termina en 5 abierto. Y que en 2 va a ser cerrado y por lo tanto pues no es necesario decir cerrado porque la línea roja pasa por ahí, se entiende que va a ser cerrado. Entonces por eso la respuesta es -1 abierto a 5 abierto. Veamos el segundo ejercicio. Bien, ahora, ¿qué pasa si en el 2, en vez de que sea uno abierto y otro cerrado, sea dos abiertos? Como aquí. Entonces, cuando son abiertos ambos, vamos a utilizar la regla de abierto, unión, abierto, y esto es igual a abierto. Es decir, que el 2 no va a ser parte de la solución. Es decir, no es parte del intervalo porque quedó abierto. Entonces, abiertos es que no son o que no está pintado. Entonces, nos van a quedar base por dos partes. Si yo dibujo esta parte aquí abajo, fíjate. Si yo lo dibujo aquí abajo, me va a quedar esto de acá azul. A ver. Me va a quedar esto de aquí azul. Ahí está. Luego este extremo de rojo. Y luego aquí el otro de color azul. Ahí está. -1, 2. Ahí está. Entonces vemos que no va a ser como en la pieza de Lego de hace rato. No se van a empatar. Aquí no se va a sombrear. Por lo tanto, sí va a ser. Lo tenemos que indicar con dos tramos. O sea, va a tener que ser de -1 abierto a 2 abierto. Unión porque está este hueco. Y va a ser de 2 abierto a 5 abierto. Entonces así lo tenemos que indicar como respuesta. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. ¿Qué pasa si están separados? ¿Cómo queda la suma? Bueno, la unión de estos intervalos. Bien, entonces hacemos lo mismo. Pasamos este intervalo de arriba al de abajo. O sea, la misma dinámica. Colocamos aquí el -4. Aquí se encuentra el -4. Luego colocamos de color rojo. Aquí está, lo que se encuentra pintado. Y ahora bajamos el -1. Pero el -1 es cerrado, entonces lo pintamos. Ahí está. Entonces fíjate que te quedó. Te quedó sobre la línea dos intervalos completamente separados. Por lo tanto, pues la respuesta va a ser por dos partes. Porque pues no están juntos. Si estuvieran juntos lo hubiéramos hecho como en el ejemplo 1. Pero no están juntos. Entonces aquí puede ser que no estén juntos por un punto. Tal como le vimos en el ejercicio anterior. O hay veces que es súper notorio, como en este caso, que no van a quedar juntos de plano. Hay todo un hueco entre... O sea, entre -1 y 2 hay varios valores. Entonces ahí es más que un hueco, es todo un tramo. Como si no hubiera carretera en esta parte. Entonces la respuesta es de -4 abierto a -1 cerrado. Unión de 2 cerrado a 5 abierto. Y las reglas también funcionan para estos extremos, chicos. También funcionan. Fíjense. A ver, anoten esto porque lo voy a borrar. Anótenlo porque lo voy a borrar. Bien, ahí está. Entonces, fíjense. Entonces, ¿por qué podemos concluir de la solución que nos va a quedar abierto? ¿Por qué a fuerza tiene que ser este? Bueno, pues si hacemos la operación, aquí el -4 es abierto. Pero aquí también es abierto porque no está pintado. Entonces, abierto, unión abierto es igual a abierto. Ahora con el -1, aquí es abierto, que aquí es cerrado y aquí es abierto. Entonces cerrado, unión abierto es igual a cerrado. Vamos con el siguiente. Para -2, aquí -2 es cerrado y aquí arriba es abierto. Entonces abierto, unión cerrado es igual a cerrado. Y aquí para -5. Aquí no 5, es no -5, 5. Para 5 aquí es abierto y aquí también es abierto. Entonces, abierto, unión abierto es igual a abierto. Bien, vamos con el último ejemplo.
Bien, ahora si hacemos esta suma, fíjense que al realizar la suma pues van a haber valores que se van a repetir. Pero fíjate qué pasa primero con el 0. O sea, ya sabemos que nos va a quedar una sola línea. Nos va a quedar la línea del menos 1 al 4. Eso es fácil verlo si bajamos la línea de arriba a la de abajo. Ahora, la duda es qué va a pasar con el 0 y qué va a pasar con el 2. ¿Será que sea un intervalo pausado como en el ejemplo 2? Que nos hacía falta un punto y por eso tuvimos que darlo con unión. ¿O será que no vamos a tener ese problema y va a ser como en el ejemplo 1? Que quedó cerrado y pues no había necesidad de mencionarlo. Pues se entiende que va a estar en el intervalo, pues es un valor que está dentro del intervalo o la línea roja pasa por ese intervalo. Entonces, fíjate, vamos a hacer la operación. Entonces, aquí, este viene siendo abierto porque está marcado de blanco. Pero aquí arriba es cerrado. Entonces, cerrado, unión, abierto, nos va a quedar cerrado. Por lo tanto, ahí no tenemos ninguna pausa. Veamos con el 2. Para el 2, vemos que aquí es cerrado. Y aquí también es cerrado porque está pintado de rojo. Por lo tanto, cerrado, unión cerrado es cerrado. Así la respuesta va a ser de menos 1 abierto a 4 cerrado. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Un ejercicio 5. Este sería como que el ejercicio challenge, el ejercicio reto. Te recomiendo que le pongas pausa antes de ver la respuesta. Bien, voy a dar la retro a continuación. Veamos cuál es la solución. Entonces, si queremos hacer la unión de estos dos intervalos, pues vamos a tener que hacer una suma. Si estos de aquí los juntamos, se va a formar el intervalo de menos 4 cerrado a menos 1 abierto. Y luego si juntamos estos dos intervalos, también va a formar uno solo. Porque si te fijas, el 3 aquí es cerrado, pero abajo es abierto. Cerrado, unión, abierto es cerrado. Y por lo tanto, como si fuera un Lego, se empatan y continúa, va a formar un solo intervalo. Entonces vamos a poner unión de 0 cerrado a más infinito. Ya que no vamos a tener ninguna pausa en el 3. Ahora, ¿por qué lleva la unión entre menos 1 y 0? Porque aquí de plano, pues no, la parte de arriba no tiene marcado de rojo. Y la parte de abajo tampoco está marcado de rojo. Hay veces que los ejercicios donde interviene el complemento quedan intervalos así. Por ejemplo, arriba puede ser un A complemento y abajo un B complemento. Y entonces ahí esto sería un ejemplo de cómo se hace la unión entre intervalos múltiples, por así decir. Bien, vamos con la operación de la intersección. Bien, veamos el ejemplo 1 de intersección. Bien, la intersección, recordemos que es una operación matemática que indica lo común de dos conjuntos, lo que comparten dos conjuntos o lo que se repite de ambos conjuntos. Entonces veamos que aquí tenemos dos intervalos. Arriba es el intervalo que va desde 4 hasta antes de 6. Y aquí es el intervalo que va desde el 10 hasta el 13. Nos podemos dar cuenta que los valores que están en este intervalo para nada coinciden con los valores que están en el segundo intervalo. Porque aquí está el 4, el 5, bueno el 6 no, pero sí el 5.9, 5.99. Y aquí se encuentra el 10, el 11, el 12, el 13 y también pues todos los decimales que hay entre 10 y 13. Pero ninguno de los dos coincide. Entonces, como no hay intersección lógica, es decir, como ninguno de los valores se repiten o las zonas de los intervalos se repiten, pues no hay intersección. Por lo tanto, aquí la respuesta es vacío. Recuerden que el vacío lo podemos expresar
ya sea con este símbolo, un círculo negado, o lo podemos expresar con unas llaves sin un relleno. Ahí está, sin ningún elemento en su interior, son dos llaves nada más. Entonces son dos formas de representar el vacío. Veamos el ejemplo 2. Bien, ahora, aquí sí hay intersección. Podemos ver, bueno, parece que hay una coincidencia, hay que confirmarlo. Aquí parece que coincide en -1, pero hay que confirmarlo por medio de las operaciones. Entonces aquí vemos que parece ser que coinciden en -1. Si nos fijamos, arriba tenemos -1 cerrado y abajo tenemos -1 también cerrado. La operación de cerrado intersección cerrado da como resultado un cerrado igual. Por lo tanto, quiere decir que sí es parte de la solución. Si hubiera quedado abierto, pues en donde pareciera que hay coincidencia, en realidad no lo es, porque hubiera quedado abierto. Y abierto significa pues que no es parte de la solución. Pero en este caso quedó cerrado. Y cerrado significa que sí es parte del intervalo solución. Entonces solamente un valor coincide. Entonces la respuesta es -1. Pero recordemos que vimos el tema de conjuntos en la actividad 1. Y en la actividad 1 nos indica que cuando es un número finito de elementos que son parte de una colección, se debe de dar entre llaves. Y aquí estamos utilizando el método de extensión. Entonces sería llave -1 y cierro llave. Ahí está. Entonces solo es un número, solamente es un elemento, debe de ir entre llaves. Vamos con el ejemplo 3. Bien, ejemplo 3. Aquí vemos que hay un poco más de coincidencia. Vemos que empiezan a coincidir desde esta parte. Le voy a poner de color verde. Ahí está. Empiezan a coincidir desde el -5. Y dejan de coincidir hasta el -2. Es decir, toda esta viene siendo la región de coincidencia. Entonces la solución va a ser de -5 a -2. Ahora te invito a que analicemos los símbolos, los extremos. Vamos a ver si el -5 es cerrado o si es abierto. Igual para el -2. Veamos si es cerrado o si es abierto. Entonces aquí tengo que hacer la operación de cerrado, intersección. Fíjense, como está de rojo, también es cerrado. Es cerrado, intersección cerrado. Y eso es igual a cerrado. Por eso aquí nos queda -5 cerrado. Ahora, para el -2. Para el -2, aquí vemos que aquí arriba es cerrado porque está pintado de rojo sobre el -2. Pero aquí es abierto porque sobre el -2 hay un punto blanco. Entonces cerrado, intersección abierto, eso es igual a abierto. Entonces la respuesta es de -5 cerrado a -2 abierto. Ejemplo 4. ¿Okay? Pueden ponerle pausa a este ejercicio. Este sería como que el challenge. Este sería el reto. Pónganle pausa. Vamos a dar la retro en 3, 2, 1. Entonces, para resolver este ejercicio de intersección, debemos de fijarnos en las zonas en común. Vemos que la gráfica coincide desde -7 hasta el -4. Y luego vuelve a coincidir desde el 5 hasta el 9. Toda esta viene siendo la región de coincidencia. Voy a marcarlo. Una vez que ya identificaste eso, ya estuvo, ya tienes tu respuesta. Nada más escríbela. Entonces va a ser de -7 a -4, unión de 5 a 9. Ahora vamos a analizar qué signo es el que queda.
Veamos, aquí es abierto y aquí es cerrado. Abierto, intersección, cerrado es abierto. Ahora vamos con el menos 4. Aquí es cerrado, aquí es cerrado, cerrado, intersección, cerrado es cerrado. Siguiente, para el 5. Aquí es cerrado, aquí es cerrado, cerrado, intersección, cerrado es cerrado. Ahora para el 9. Aquí es abierto, perdón, aquí es cerrado, aquí es, abajo es abierto. Entonces cerrado, intersección, abierto es abierto. Y ahí tenemos la respuesta de este ejemplo 4. Bien, veamos ahora cómo funciona el complemento. Recordemos que el complemento viene siendo aquella operación matemática que nos da referencia como que lo que sobra, o sea, lo demás. Sería como que lo contrario. Es decir, en un salón en un salón de 100 personas hay 20 hombres. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres hay? Pues las mujeres serían el complemento, lo que hace falta de los alumnos. Entonces ahí serían 80 mujeres. O bien, si tenemos en una tienda, digamos, 20 sabritas de la marca Ruffles, entonces el complemento serían todas las demás sabritas de las otras marcas. Entonces el complemento es todo lo que sobra del intervalo, en este caso pues aplicado a intervalos, o bien todo lo demás a lo que no estamos haciendo referencia, por así decir. Bien, entonces aquí tenemos el intervalo de 2 abierto a más infinito. Por lo tanto, aquí va a ser 2 cerrado, el complemento, fíjense. Lo contrario de abierto es cerrado. Y aquí lo contrario de que esté pintado es que no esté pintado. Entonces los demás, el universo, ¿está? Es lo que hace falta, aquí está. Este es el resto del universo, ya que nuestro universo es toda la línea numérica. Entonces va a ser el complemento del ejemplo 1, va a ser desde menos infinito, porque recuerden, siempre es de izquierda a derecha. Desde menos infinito hasta el 2 cerrado. Entonces respuesta, menos infinito a 2 cerrado. Ahora, para el ejemplo 2, en el ejemplo 2 también hacemos algo similar. Lo contrario de cerrado, pues es abierto. Lo contrario de que esté pintado de negro es que esté pintado de rojo. Así. Entonces aquí tenemos que esto es menos infinito, la parte izquierda. Aquí tenemos el menos 5. Aquí no se pinta porque está pintado. Y aquí es abierto, entonces el complemento es cerrado. Aquí no está pintado, entonces en el complemento sí está pintado. Ahí está. Entonces menos 1 a más infinito. Entonces la respuesta para el ejemplo 2 es de menos infinito a menos 5 abierto. Unión de menos 1 cerrado a más infinito. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo 3. En el ejemplo 3 veamos que solamente hay un valor. El valor 6. Es decir que esto no es un intervalo. Esto es por extensión. Sería llave 6 llave. Ahí está. Es un solo elemento. Entonces, ¿cuál sería el complemento del 6, del número 6 en una recta numérica? Bueno, pues sería así como lo comentamos. Si aquí es cerrado, porque es solamente ese número, entonces en el complemento es abierto. Si aquí esto no está pintado, en el complemento sí. Y lo mismo pasa con este otro extremo. Entonces va a ser de menos infinito a 6. Aquí hacemos una pausa. Y luego de 6 a más infinito. Le voy a escribir de menos infinito a 6 abierto. Unión de 6 abierto a más infinito. Otra opción sería colocar todos los reales. Aquí está.
Esto es de menos infinito a más infinito. Esta R eso equivale al intervalo de menos infinito a más infinito. Excepto el elemento 6. Entre llaves porque pues es un conjunto finito. Entonces ya está. Entonces sería todos los números de la recta numérica, es decir, de menos infinito a más infinito, menos el elemento 6 o excepto el 6. Todos van a la fiesta excepto el 6. Bien, veamos el ejemplo 4. Este sería como que el reto. Te sugiero que lo intentes antes de ver la retroalimentación. Bien, vamos con la retro en 3, 2, 1. Bien, para resolver este ejercicio, vamos a determinar, aquí está, el complemento. Entonces el contrario de abierto va a ser cerrado. Ya está. Luego la parte izquierda. Aquí va a ir de blanco y aquí va a ir abierto. Aquí no está pintado, entonces se pinta. Aquí lo contrario de cerrado va a ser abierto. Y aquí está pintado, entonces ya no pinto. Entonces sería de menos infinito al menos 7. Y luego brincamos del menos 3 al 5. Entonces la respuesta aquí le voy a escribir de menos infinito a menos 7 cerrado. Unión de menos 3 a abierto a 5 abierto. Bien, veamos la última operación. Para esta última operación, aquí está ejemplo 1, vamos a hacer la resta. La diferencia viene siendo aquella operación matemática que resulta de quitar un conjunto a otro. Vamos a hacer la resta de arriba menos abajo. Arriba menos abajo. Entonces, si al conjunto de arriba le quitamos el de abajo, ¿qué me sobra del primer conjunto? Es decir, si a este es el que le voy a quitar el de abajo, ¿qué es lo que me va a sobrar? Pues todo. O sea, si yo le voy a quitar de 10 a 13 a algo que es de 4 a 6, pues no le voy a quitar nada. Porque es de 10 a 13, no tiene nada que ver con el de 4 al 6. Entonces, aquí, digamos que sobrevive todo el intervalo. Entonces va a ser 4 a 6. Ahora, ¿cómo quedan los conjuntos? Si esto, aquí como pues no lo altera ni nada, entonces queda igual. O sea, va a ser cerrado y aquí va a ser abierto. Pero también podríamos hacerlo con la operación de diferencia. Es decir, cerrado menos abierto es igual a cerrado. Y también aquí es abierto menos abierto y eso es igual a abierto. Entonces también lo podemos hacer utilizando las operaciones con los símbolos. Lo pueden copiar ahí, abierto menos abierto igual a abierto. Cerrado menos abierto igual a cerrado. Abierto menos cerrado es abierto y cerrado menos cerrado es abierto. Bien, vamos con el ejemplo 2. Al de arriba le vamos a quitar el de abajo. Entonces, ¿qué me sobra de lo de arriba? Podemos ver que aquí coinciden en el menos 1. Entonces, como solamente coinciden en el menos 1, pues aquí nada más nos va a quedar la duda si el menos 1 va a ser parte del intervalo o no. Pero el intervalo que nos va a sobrar va a ser prácticamente el mismo. Va a ser de menos 3 a menos 1. O sea, en esencia parece ser lo mismo. Es de menos 3 hasta menos 1. Si aquí hubiera sido hasta menos 2, pues lo hubiera cortado un poquito más. Pero no, solamente fue esta línea. Entonces, de menos 3 a menos 1. Ahora, menos 3 vemos que es cerrado. Aquí podemos fijarnos que es cerrado. Y abajo vemos que el menos 3 es abierto.
Entonces, cerrado menos abierto es cerrado. Ahora, para el segundo, aquí arriba es cerrado y aquí abajo es cerrado. Entonces va a ser cerrado menos cerrado es abierto. Entonces la respuesta es de menos 3 cerrado a menos 1 abierto. Tengo que aclarar también que no siempre es el de arriba, el de abajo. Tiene mucho que ver con la forma en que coloca los intervalos. Le dice C intersección A, digamos, C intersección A del conjunto. Entonces lo vamos a tener que hacer en ese sentido. C intersección A. O en este caso la diferencia sería C menos la A. Y si la C se encuentra dibujada arriba, pues es arriba menos abajo. Pero si la C se encuentra dibujada abajo, sería C, o sea, la de abajo menos el de arriba. Porque sería C menos A. Bien, vamos con el ejemplo 3. Veamos qué nos queda en el ejemplo 3. Vemos que coinciden, igual va a ser lo mismo, chicos. Arriba menos abajo voy a hacer en este caso. Si lo hacemos de arriba menos abajo, bueno, de cualquier forma, ya sea arriba menos abajo o abajo menos arriba, lo primero que tenemos que hacer es identificar la zona en común. Es decir, como si estuviéramos haciendo una intersección. Esta viene siendo la zona que voy a borrar. Si a mí me piden el de arriba menos el de abajo, entonces la respuesta va a ser, fíjate, ¿qué es lo que me sobra de lo de arriba? Me sobra todo esto de aquí. Le voy a poner otro color, ahí está, de rosado. Todo esto de aquí es lo que me sobra. De la parte de arriba. ¿Y de dónde a dónde es eso? Pues es de menos 2 hasta el 3. Ahora, ¿cómo va a ser el menos 2? ¿Va a ser cerrado o va a ser abierto? Pues hagamos la operación. Cerrado menos abierto, pues es cerrado. Y ahora con el 3 sería cerrado menos abierto, pues cerrado. Ahí está, menos 2,3. Ahora, ¿qué pasa si fuera el de abajo menos el de arriba? Pues si fuera el de abajo menos el de arriba, lo que me va a sobrar sería esta parte que estoy colocando de rosado. Es decir, de menos infinito al menos 5. Voy a escribir eso, de menos infinito a menos 5. Y ya está, esa es mi respuesta. Ahora siguen los símbolos. Bueno, el de menos infinito es fácil porque pues siempre va abierto. Ahora para el menos 5, veamos, es cerrado menos a... Espérame. ¿En qué sentido lo estamos restando? ¿Es arriba menos abajo o abajo menos arriba? Habíamos comentado que estamos haciendo abajo menos arriba. Entonces debemos de empezar con abajo. Sería de menos 5 cerrado. Bueno, cerrado menos cerrado, porque también arriba es cerrado. Entonces te quedaría abierto. Ahí está, abierto. Entonces la respuesta sería de menos infinito a menos 5 abierto. Vamos con el ejemplo 4. Está, ese es el challenge. Te recomiendo que le pongas pausa y que lo intentes. Así te das cuenta si lo entendiste o no. Bien, veamos la retro en 3, 2, 1. Bien, debemos identificar las regiones de coincidencia. Vamos a hacer arriba menos abajo. Entonces la zona de coincidencia viene siendo desde menos 7 hasta el menos 4. Y del 5 hasta el 9. Vamos a abarcar toda esta parte de aquí. Igual sombreamos acá. Ahí está. Si quiero hacer arriba menos abajo, pues debo de preguntarme qué me sobra arriba al quitarle lo de abajo. Y para eso me pueden servir esas zonas de coincidencia. Puedo observar de forma más fácil qué es lo que me sobra. Vemos que arriba me va a sobrar de menos 4 a menos 1. Y de 9 a más infinito me va a sobrar. Entonces esa es la respuesta. Ya la tengo. Va a ser de menos 4 a menos 1. Unión de 9 a más infinito. Ahora voy a determinar los símbolos que llevan. El del infinito es sencillo. Ahora para el menos 4 pues voy a seguir el orden, el sentido. Es arriba menos abajo el que estamos haciendo. Entonces sería cerrado
menos cerrado. Entonces nos queda abierto. Para el menos 1, aquí es abierto menos abierto. Entonces nos queda abierto. 9. Aquí vemos que es cerrado menos abierto. Entonces queda cerrado. Y ya está. Ya tenemos la solución. Si el ejercicio fuera arriba menos abajo. Ahora veamos el caso de abajo menos arriba. Para el caso de abajo menos arriba, se haría de la misma forma. Ya está, hacemos la coincidencia. Es como lo había comentado, de cualquiera de las dos formas, siempre debemos de buscar la coincidencia, como si fuera un ejercicio de intersección. Porque así es más fácil ver qué es lo que sobra. Vemos que aquí nos sobra de menos infinito a menos 7 y sobra de 2 a 5. Entonces la respuesta va a ser de menos infinito a menos 7 unión de 2 a 5. Ahora, para el menos infinito pues es abierto. Para el menos 7, abierto. Pero es abajo menos arriba. Entonces sería cerrado menos abierto. Eso es cerrado. Para el 2 es abierto menos abierto. Entonces queda abierto. Cerrado menos cerrado. Entonces nos queda abierto. Y esa viene siendo la respuesta. Bien, espero que te hayan servido todos los ejemplos. Vamos a resolver un ejercicio donde involucre los complementos. Ya un ejercicio que se encuentre completo. Por ejemplo, la A. A complemento unión B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a pintar A complemento. Primero voy a pintar la A. Aquí nos dice que A es de menos 5 abierto a menos 2 abierto. Entonces lo pinto. Menos 5 abierto. Lo voy a poner arribita. Ahí está. Menos 5 abierto a... Aquí está. Menos 2 abierto. Es todo este intervalo. Ahora voy a pintar el complemento de A. Porque eso es lo que me pide el ejercicio. Además lo voy a colocar de color azul. Aquí está. A complemento va a ser lo de azul. Entonces el complemento de lo que acabo de pintar, que es la A, va a ser... A ver, si aquí es abierto... Entonces en el complemento va a ser cerrado. Aquí está pintado, entonces ya no lo pinto. Pero aquí no está pintado, entonces lo pinto. Es así como acabamos de ver en la presentación. Entonces aquí no se pinta y aquí complemento de abierto va a ser cerrado. Entonces, aquí igual pinto. Y aquí todo esto se va a pintar debido al complemento. Ahí está. Entonces esto que acabo de pintar de azul es A complemento. Ahora voy a pintar B. La B es de menos 3 cerrado a 4 cerrado. Entonces voy a pintar aquí menos 3. Ya está. Menos 3 cerrado. Lo voy a pintar igual abajito. Ahí está. Menos 3 cerrado a 4 cerrado. O sea, hasta aquí. Y ahora vamos a hacer la unión. Recuerda que la unión es como si fuera una suma. Voy a sumar A complemento con B. Entonces cuando funcione estas dos líneas azules, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a hacer una línea azul un poco más larga. ¿Por qué? Porque se va a agregar esta parte que tenemos. La de menos 3 a menos 2. Esta parte es la que se le va a agregar al de A complemento. Entonces la respuesta de este ejercicio va a ser de menos infinito a 5 cerrado, unión de menos 3 cerrado a más infinito. A más infinito porque tenemos la flecha. Fíjense, aquí tenemos la flecha, quiere decir que continúa. Ahí está. Entonces de menos infinito a 5 cerrado, unión de menos 3 cerrado a más infinito. Otro ejemplo, digamos que tenemos que realizar A complemento, unión C complemento.
A ver si voy a hacer un poquito más pequeño esto para que nos dé el espacio. Ahí está. A complemento, unión C complemento. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a pintar aquí el intervalo A. A, como habíamos hecho hace ratito, es de 5 abierto a menos 2 abierto. O sea, esto de aquí. Entonces su complemento, lo voy a pintar de azul, sería de menos infinito a menos 5 cerrado. Y de, bueno, unión de menos 2 cerrado a más infinito. Ahora, para la C no es aquí mayor que 1, entonces va a ser de 1 a más infinito. Eso va a ser la C. Entonces de 1 hacia el más infinito. El complemento de C, entonces va a ser de 1, bueno, el 1 va cerrado, pero va a iniciar desde el menos infinito. Es decir, va a ser de menos infinito a 1 cerrado. Aquí me piden que haga la unión, es decir, que sume los dos intervalos de azul. Aquí te puedes dar cuenta que si hago la suma, al hacer la suma, se va a rellenar esta parte, porque el conjunto al que le voy a sumar, sí lo tiene. Y no vamos a tener ningún problema porque aquí es cerrado y aquí es cerrado. Cerrado, unión cerrado es cerrado. Y lo mismo aquí, cerrado con cerrado. Por lo tanto, nos va a quedar toda la línea numérica pintada. Es decir, que va a ser el intervalo de menos infinito a más infinito. Esa viene siendo la solución. De menos infinito a más infinito. Bien, eso ha sido todo por esta clase. Espero que te haya ayudado. De ser así, regálame un like, es gratis. Y suscríbete. Así nos ayudas a llegar a los 1000 suscriptores y empezamos a monetizar. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye.